Y nos acompaña desde Valparaíso, desde Viña del Mar, el senador por esa zona de RN, Francisco Chaguán. Francisco, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Matías. Hoy día es un buen día porque, tal como lo adelantamos en tu programa de radio, sí, pues un rato efectivamente el gobierno iba a presentar el proyecto de ley que habilitaba justamente por única vez y de manera excepcional este segundo retiro del 10%, pero que se enmarca dentro de una conversación mayor. En los últimos meses hemos estado conversando, yo diría, en 13 conversaciones que son paralelas. La primera, un grupo de senadores oficialistas que ha estado conversando tanto con el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo y Previsión Social. Se instaló una mesa técnica liderada por el subsecretario de Previsión Social. Una segunda conversa que ha habido con algunos senadores de oposición, entre ellos Jimena Rincón, y una tercera conversación que ha tenido el gobierno en el seno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con sus respectivos senadores, y donde ha hecho la bajada también, donde ha estado incluso el propio presidente de la República dialogando, pidiendo ideas, y donde sin lugar a dudas hoy día estamos frente a un momento expectante, porque estamos posibilitando justamente sacar adelante una reforma previsional que es, sin lugar a dudas, el legado que puede dejar el presidente Piñera frente a un cambio radical en la manera como se ha entendido la administración de los fondos de pensión hasta ahora, pero que se da en el contexto justamente de este segundo retiro del 10%. Francisco Chaguán, esto, todo lo que tiene que ver con previsión y con gasto constitucionalmente es una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo, en este caso del Presidente de la República. De lo contrario, es inconstitucional. El gobierno ha denunciado que va a haber una disputa constitucional al respecto. Salvo que el gobierno envíe el proyecto, porque tiene las facultades de hacerlo. ¿Esto quiere decir entonces que queda salvada toda la disputa constitucional? Explícanos cómo queda eso, porque el presidente ayer señaló que iba a ir al Tribunal Constitucional con este proyecto, pero si es que no era del Ejecutivo, pero es del Ejecutivo, o igual se puede hacer una reserva de algún tipo. A ver, lo que queda claro es que esta materia que involucra gasto fiscal es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Sí. Al enviar el proyecto de ley a través de un mensaje, el presidente de la República lo que hace es finalmente excluir la vía constitucional y va a permitir que mañana en las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social junto con Hacienda se logre un acuerdo. Lo que ha hecho el gobierno en el día de hoy es presentar las bases para el acercamiento que mañana se va a dar entre los senadores oficialistas y de oposición. Te quiero contar que esto está bastante avanzado en términos de provocar un segundo retiro con algunos bordes y que nos permita, por otra parte, y esto es mi interpelación que yo hoy día hice al gobierno cuando retiré mis indicaciones desde la Comisión de Constitución, debido a que yo alegaba justamente ausencia del gobierno en una materia tan importante que finalmente lográramos enraizar o vincular este proyecto del segundo retiro junto con la reforma previsional. Y creemos que esta era la oportunidad única que tenía el gobierno para provocar una reforma para el pilar contributivo que era tan importante. Ya el gobierno había avanzado durante esta administración en fortalecer el pilar solidario y hoy día quedaba pendiente el pilar contributivo. El proyecto está en segundo trámite constitucional, estaba en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, estaba paralizado durante mucho tiempo y ahora lo que hemos logrado es justamente reimpulsar esta reforma y lograr un acuerdo que yo diría que es sustantivo y que nos va a permitir darle a los chilenos una mejor pensión. Yo quiero explicarles un poquito cuáles son los pilares de esa reforma que nosotros estamos impulsando y que esperamos que sean las bases de apoyo. La primera es que nosotros sostenemos ciertamente que las tablas de mortalidad en virtud de las cuales hoy día se calcula la pensión, sin lugar a dudas deben terminar y debemos reemplazarla por una comisión técnica que sea capaz justamente de avanzar en términos de poder generarnos una pensión digna. Que hoy día las pensiones se calculan pensando que la expectativa de vida de los chilenos es hasta los 110 años, claramente es irreal. Habíamos planteado varias fórmulas. Una, un seguro de longevidad, que se había hecho una propuesta junto al senador David Sandoval.
que lamentablemente no navegó en lo inmediato, pero creemos que en el mediano plazo, con esta comisión técnica, podría tener espacio. Expliquemos de qué se trata eso, porque suena muy técnico, pero explicado puede ser un poco más sencillo. Es que se llega hasta cierta edad, que tendrá que fijarla al proyecto de ley, de cierta edad para arriba opera un seguro si es que la persona sobrevive, con lo cual se acorta el cálculo y la plata que ha acumulado cada persona se reparte en esa cantidad de años hasta el tope, ¿no es así? Y de ahí para arriba opera un seguro. Efectivamente, Matías, lo que habíamos propuesto con el senador Sandoval es que se pudiera calcular la pensión pensando en una expectativa de vida de 85 años y básicamente sobre los 85 años operara un seguro de longevidad que había que financiarlo. Nosotros habíamos incluso hecho los cálculos con nuestros equipos técnicos. Esto requería un financiamiento de 1.500 millones de dólares que permitía asegurar una pensión mínima igual al salario mínimo y por tanto, sin lugar a dudas, permitía elevar sustantivamente el promedio de las pensiones hoy día de nuestro país. Eso era lo que nosotros habíamos propuesto y nosotros esperamos que en el seno de la comisión técnica, que es una de las bases, una de las pilares de la propuesta, finalmente pueda prosperar. Un segundo pilar dice relación con los cambios en la industria. Y ahí nosotros hemos propuesto que se separe justamente la entidad recaudadora, por una parte de las cotizaciones previsionales, de aquella que paga justamente la pensión. Y un tercer elemento que yo diría que es, sin lugar a dudas... Senador, disculpe, ¿esto es para los puntos porcentuales extras de ahorro o para los que ya está acumulado en las cuentas de las personas? ¿Qué va a pasar con las industrias de las AFP, por ejemplo, que funcionan hoy día para millones de personas que tienen su plata acumulada allí? Bueno, primero señalar que esto es un principio. Nosotros tenemos que evitar manotazos por parte del Estado de los fondos que son de los trabajadores. Hoy día más que nunca hay una firme convicción de los trabajadores que los fondos previsionales están ahí y son de ellos y les son pertenecen. propios. Y por tanto tenemos que protegerlos. Han habido incluso proyectos de ley que buscan nacionalizarlos, como un proyecto de ley presentado por diputadas comunistas, otro proyecto presentado por algunos senadores de oposición que buscan efectivamente establecer un sistema de reparto. Pero ciertamente hoy día, más que nunca, los trabajadores saben que esos fondos son de ellos, les pertenecen y por tanto tenemos que cuidarlos más que nunca. Y por otra parte, creemos sin lugar a dudas que establecer una entidad estatal que permita, por una parte, aumentar la competencia, que permita que las comisiones de intermediación no sean de cargo de los cotizantes o que, en definitiva, que las comisiones se cobren y sean contingentes al aumento de los fondos de los trabajadores. Lo que no puede ocurrir es que lo que hoy día tenemos, que finalmente cuando hay malas rachas de las inversiones de las administradoras de fondos de pensiones, pierden los cotizantes, pero siempre ganan las administradoras de fondos de pensiones. Y este es un tema que nosotros creemos que hay que regular para terminar con cómo funciona este mercado. Y eso es también otro de los pilares fundamentales de nuestras propuestas. Y por supuesto, hasta ahora la discusión había sido, ¿qué pasa con el 6% que se había planteado que iba a ser progresivo y que en definitiva iba a ser un aporte patronal o un aporte del empleador? Porque acá hay que terminar con el populismo. Para que haya mejores pensiones tiene que haber más recursos en las cuentas de capitalización individual o finalmente en un sistema que asegure una solidaridad e intrageneracional y que además tenga un fuerte factor de género. ¿Por qué? Porque hoy día, si hacemos un análisis, las mujeres tienen pensiones más bajas que los hombres y por tanto esto es un tema que hay que resolver. Pero además hay otra situación de injusticia. Pero no tiene que ver con el sistema de pensiones, tiene que ver con el mercado laboral. Lo que hay que igualar y tender a la equidad de género en el mercado laboral. Y eso va a tener efecto en las pensiones. Sí, tú tienes razón, Matías. Dice relación también con uno de los obstáculos que incluso la OCDE señala respecto de Chile, que dice relación con la escasa participación de las mujeres en el mundo del trabajo. Y ciertamente también con las brechas salariales, que también es otro de los elementos que impactan desde el punto de vista de aquellas mujeres que logran acceder al mundo del trabajo. Pero más allá de aquello, lo cierto es que debiéramos tener una solidaridad intra e intergeneracional, pero además
con fuerte factor de género para los efectos de equiparar las pensiones. Lo que se busca básicamente es equiparar las pensiones del nuevo sistema a las que tenía el antiguo sistema, y donde claramente se requiere efectivamente un mayor aporte por parte Francisco Chaguán, en este caso, del empleador. El 6% extra que cada empleador nuestro va a poner, ¿lo va a poner en nuestra cuenta, algo, un porcentaje o nada? ¿O va a ir a un fondo común de reparto, como era antiguamente el sistema? ¿Cómo va a ser? Matías, a ver, un poco para poder exponer cuáles eran cómo ha avanzado esta discusión. El proyecto de ley que está en segundo trámite en la Comisión de Trabajo y Previsión Social establecía una distinción de un 3% de ese 6% que iba a aportar nuevamente el empleador, un 3% para las cuentas de capitalización individual para cada trabajador y un 3% para un fondo solidario. Luego nosotros planteamos fuertemente la posibilidad de generar un 2, 2 y 2, vale decir, un 2% en las cuentas de capitalización individual, un 2% para un fondo solidario intra e intergeneracional y un 2% que nosotros consideramos importante para los efectos de financiar un seguro de longevidad. Esta propuesta que habíamos hecho junto con el senador David Sandoval. Además, nosotros señalábamos que había una propuesta adicional que se podía financiar con un punto del IVA. Un punto del IVA da cerca de 1.800 millones de dólares y la propuesta se financiaba con 1.500 millones de dólares. Ciertamente esta era una alternativa. Las conversaciones están avanzando en una vía distinta, pero que nos van a permitir destrabar. Va avanzando en términos de fortalecer un fondo solidario y esperamos efectivamente, más allá de las diferencias de trincheras ideológicas, poder avanzar en un seguro. Sí, se entiende. Pero déjeme, senador, déjeme para entender bien, a prueba de los que no somos expertos, un fondo solidario. El centro, lo que dice usted, que se está llegando a un acuerdo para que la reforma previsional de futuro sea con 6% extra, administrado completamente por quién y si va a ir a nombre de las personas, o sea, va a tener una capitalización individual, aunque sea una cuenta nocional, o va a ir sencillamente un sistema de reparto. Me gustaría saber exactamente eso. Matías, para serte súper franco, esto es parte de la conversación que hoy día se está llevando a cabo. La oposición ha insistido públicamente, y el gobierno también, que estos son temas distintos. Vale decir, primero resolver el tema que dice en relación con el segundo retiro, donde el gobierno ya ha presentado un mensaje presidencial y que excluye el tema de la constitucionalidad, y un segundo tema dice relación con la reforma de pensiones. Yo lo que he llamado públicamente y emplazo al gobierno y emplazo también a los ministros tanto de Hacienda como también de Trabajo y Previsión Social para que vinculemos a ambas reformas. Y el llamado que nosotros hacemos es que esta es una oportunidad, un sentido de oportunidad que tiene el gobierno que es único para poder construir un legado del gobierno del presidente Piñera. Y ese legado está dado fundamentalmente, tal como ocurrió en el gobierno de la presidenta Bachelet, con un piso mínimo ético que nos permitió abordar justamente el tema de pensiones hoy día con una reforma estructural, como el presidente prometió en su oportunidad, una reforma estructural al sistema de pensiones, y esperamos efectivamente que logremos finalmente el acuerdo. Ahora, tendremos que resolver si ese 6% adicional se va enteramente a solidaridad, y acá habrá que crear una entidad estatal que efectivamente pueda administrar ese 6%, o bien, si es que todavía hay espacio para establecer un porcentaje para capitalización individual y un porcentaje también para un seguro de longevidad. Eso es parte de lo que se va a debatir en los próximos días, y mañana será un día clave porque la Comisión de Trabajo y Previsión Social va a desbloquear justamente este segundo retiro focalizado, y por supuesto también vamos a esperar que avanzar rápidamente en esta reforma previsional que nos permitiría asegurar pensiones dignas para todos los chilenos. Francisco Chaguán, senador de RN, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Gracias. Un último tema, si me permite, Matías. Que con esta reforma se calcula que las pensiones del pilar contributivo podrían aumentar en un 25%. Por eso es tan importante que este segundo retiro tenga algunos bordes
porque de lo contrario podría disminuir el impacto hacia el alza de las pensiones un 7%. Entonces nosotros queremos dar rápidamente, en esta administración, inmediatamente aprobada la reforma previsional, aumentar en un 25% las pensiones del pilar contributivo. Gracias, senador Chaguán, que esté muy bien. Muchas gracias, que le vaya bien. Chao, chao.